Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Jorge Luis Tepazzi y vamos a abordar un tema de gran relevancia, del área de ciencias sociales, de la asignatura de historia del siglo XIX, enfocada a la unidad de aprendizaje. Número 2, batallas por México. Para ello vamos a conocer su clave de estudio, que está enfocada en la CS-223, el liberalismo en las leyes y guerra de reforma y su impacto en la sociedad y lo religioso. También conociendo su propósito de aprendizaje, está enfocado que el alumno identificará las características del liberalismo mexicano en la organización social y religiosa del país y comprenderá la trascendencia de las leyes y de la guerra de reforma. Liberalismo. Vamos a remitirnos al origen de su palabra. Liberalismo, que viene del latín liber, libre. Ismo, doctrina, libre doctrina. Son las bases de una enseñanza ideológica, de una enseñanza religiosa, de una enseñanza política. Entonces eso es la libre doctrina. Y para ello nosotros vamos a puntualizar de una manera muy específica esta misma participación. Y es por eso que en realidad yo me remito a el liberalismo con dos personas muy importantes y un plan de gran relevancia. Y es que por esta razón me remito al plan de Ayutla, que fue desarrollada en Guerrero. Dices, qué bonito y qué genial es Guerrero, ¿no? Un pueblo guerrillero, ¿no? Y entonces Guerrero participa en el estado de Guerrero y posteriormente la participación que existe en el pueblo de Ayutla, ¿no? Entonces, Ayutla, Guerrero, plan de Ayutla, así se materializó esta misma participación. Y entonces lo que corresponde posteriormente es que la intersección de estas dos personas entre Ignacio Comonfort y Juan N. Álvarez fue la destitución de Santana. Y el plan de Ayutla era destituir a Santana primeramente y a eliminar todo su equipo en realidad de trabajo. Y como siguiente posición fue la participación de que se debía de eliminar el mismo Congreso Constituyente que se estaba trabajando en esos momentos y poder posteriormente crear una nueva constitución y posteriormente generar una nueva república. Al crear esa misma participación surge lo siguiente. Se queda el mensaje llega hasta los oídos de Antonio López de Santana y entonces lo que participa es que se organiza y posteriormente un movimiento revolucionario, que al cual no tuvo gran trascendencia. El motivo es porque fue la primera participación de una revolución ideológica, porque Antonio López de Santana firma que renuncia a la presidencia nacional de nuestro país. Y entonces por eso es que se le determina esa revolución ideológica por medio de una voluntad pacífica. Pero queda de manera provisional en esta obra también de Luis Guevara, en Síntesis de la Historia de México, quien nos comenta en realidad también de una manera muy precisa y muy específica en ese mismo momento, que al tomar la decisión del Poder Ejecutivo Nacional se organiza con su equipo y se integra también de Ignacio Comonfort en Relaciones, Justicia, a Benito Pablo Juárez, y también se integra también de sus compañeros, ¿no? Santos de Gollado y Ponciano Arriaga, ¿no? Su equipo de trabajo, quien promulga una ley de gran importancia. Y esta es la misma ley Juárez. ¿Quién se le atribuye a Juárez en realidad esta misma ley? Pero anteriormente fueron otros precursores, que fue Valentín Gómez Farías, y otro precursor más antes fue en esos momentos también el doctor Luis Mora, ¿no? Entonces, recordemos, Luis Mora en esos momentos, posteriormente se encontraba Gómez Farías, Valentín Gómez Farías, y posteriormente Benito Pablo Juárez, el promulgador de esa misma ley. Pero a quien se le acredita, recordemos, en ese momento fue a Ignacio Comonfort, que crea esa misma ley. La ley Juárez lo que pretendía era como se estaba administrando en realidad el órgano religioso y también el órgano también de guerra, quien se hacía cargo de los procesos
y los juicios civiles, quien formaba parte o llegaba a formar parte con esa misma reforma a jueces ordinarios, situación que no le gustó a la iglesia ni tampoco también al órgano también de la milicia. Y posteriormente hay que aprender algo. Si hay salud, todo se puede, pero Juan N. Álvarez no tenía salud y lo que opta es que renuncia a la presidencia nacional. Y es conocido en realidad también en esta misma obra de Luis Guevara, que fue un patriota y admirable, puesto que él no buscaba en realidad los trabajos de poder mantenerse en el poder, no buscaba en realidad también manejar los hilos políticos poniendo a alguien que él pudiera manejar, sino que serenamente dijo, ya no quiero estar en la presidencia nacional. Y entonces, quien se encontraba en esos momentos en relaciones, toma el poder Ignacio Comonfort y se hace ahora presidente constitucional de manera interina de nuestro país, de nuestra bonita tierra mexicana. Y lo que ocurre posteriormente, en ese mismo orden de ideas, es que impulsa la ley Lerdo, en la cual se le quitaba la propiedad tanto a órganos civiles y como también a ese órgano religioso la facultad de poder tener esos bienes raíces. Y al quitársele esa facultad, se molestaba nuevamente en realidad el órgano religioso y el órgano de la milicia. Y la última, que es la ley de iglesia, en donde se eliminaba el pago de los sacramentos. Al eliminarse el pago de los sacramentos, era que ellos también tenían la posibilidad de poder tomar las decisiones importantes, puesto que para estar en las posiciones políticas, primero necesitabas estar en la iglesia, otra necesitabas ser abogado y la otra también es que o necesitabas también ser parte en realidad también del órgano militar. Si no, no podías alcanzar esa misma facultad política. Y ese fue uno de los momentos de gran trascendencia, puesto que se creó la Constitución de 1857, misma que en esta misma obra también de Luis Guevara nos manifiesta, que se crearon tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el mismo también poder judicial. El ejecutivo, que se encontraba a cargo de 4 años, el representante administrativo. Posteriormente, el legislativo, que se encontraba en el mismo Congreso, en la Cámara de Diputados, y en el siguiente, en el judicial, que se encontraba también en los órganos de distrito y también del circuito en la Suprema Corte de Justicia. Y posteriormente, en realidad, ese era en realidad el órgano que se trabajaba, la división de poder. Y posteriormente fue una gran efervescencia de participación ciudadana que existió en esos momentos. Pero pasa lo siguiente. Dos cosas. Los liberales y otra, los conservadores, o también llamarles centralistas. Los centralistas en esos momentos, se encontraba en esos momentos Félix Zuluaga, un conservador, o un centralista, como podríamos decir, quería nuevamente poseer los derechos que en un momento se les había arrebatado. Y lo que ocurrió posteriormente es que se creó el Plan de Tacubaya. Al crearse el Plan de Tacubaya, se crea en realidad la Guerra de los 3 años, o conocemos también como la Guerra de Reforma, que fue en 1858 y finalizó en 1861. Entonces, dentro de ese mismo lapso de tiempo, que se conoció como la Guerra de los 3 años, se crea el Plan de Tacubaya, se desconoce en ese mismo plan la Constitución de 1857, se desconoce la Ley Juárez, se desconoce la Ley Iglesia, y por lo tanto se desconoce también la Ley Lerdo, y por lo tanto se necesitaba, ellos querían reincorporar las mismas privilegios que tenían anteriormente, situación que no sucedió de esta forma. Aunque titubeante Ignacio Comonfort diciendo, me adhiero al Plan de Tacubaya, algunos historiadores lo toman como un golpe de Estado, pero más sin embargo, al adherirse al Plan de Tacubaya es en realidad desconocer los tratados constitucionales que se crearon en 1857, puesto que ya se habían oficializado. Y es por esta misma razón que algunos historiadores lo conocen como fue un golpe de Estado, pero no fue un golpe de Estado porque se adhirió Ignacio como fuera al Plan de Tacubaya. Entonces
fue algo en realidad también intermitente de un problema político y constitucional que había en esos momentos. Pero como eran amigos, Félix Zuloaga, Ignacio Comonfort, permiten e meten a la cárcel a Benito Pablo Juárez, pero titubeante el hombre de Ignacio Comonfort se arrepiente, dice, no, déjenlo libre. Pero aún así, también es destituido, de los poderes del Poder Ejecutivo Nacional, Ignacio Comonfort, y es entonces que al no querer la presidencia nacional, la toma en esos momentos Benito Pablo Juárez. Y al tomar la presidencia nacional de nuestro país, sigue impulsando las reformas políticas que se encontraban en esos momentos. Y por motivo de ello, aún así, el conservador de Félix Zuloaga realiza su batallita. Y entonces se hace acreedor también del Poder Ejecutivo, en realidad disque nacional, únicamente en la capital, pero un hombre mucho más inteligente que es Benito Pablo Juárez, va a cada uno en realidad de los mismos estados para decirle que él es el presidente de México y por lo tanto se organiza y si en realidad se participa en un movimiento armado. De un lado Juárez y del otro lado Félix Zuloaga, de un lado los liberalistas y del otro lado los conservadores. Iban ganando en realidad los conservadores, pero llegó un momento de equilibrio, estaban al parejo, pero las políticas radicales de Benito Juárez fueron lo que le dio gran trascendencia y gran impulso a ese mismo trabajo, de modo que ahora él era el poseedor y él salió ganando en realidad en 1861, fecha que finaliza la Guerra de Reforma. Ahora, vamos a tomar en cuenta qué es lo que podemos recolectar y aprender en la actualidad. En 1917 había esa desigualdad importante porque se pretendía en un momento determinante también con el plan de Ayutla que hubiera educación hasta los lugares más recónditos, que hubiera personas instruidas porque había muchos analfabetas y por lo tanto se necesitaba personas educadas, personas profesionales tanto en la ciencia de las lenguas vivas, en la matemática, también en la física y también la separación del Estado y también de la Iglesia. Y también de una manera también muy importante es la reasignación de las mismas tierras y de los latifundios que se pudieran dar en realidad también a particulares. Y entonces también se remite a esta constitución que actualmente nos rige, a la de 1917, en la cual en su artículo 6 es la libertad de expresión y en el 7 es la libertad de prensa, de cualquier información que podemos hacer nosotros pública no tendrá en realidad alguna sanción, siendo que antes era sancionada esa misma ley. En el artículo 24, que se da la libre expresión, en el artículo 24, que se da la libertad de culto. En la libertad de culto y también que en esa libertad de culto no participen de manera específica en el proselitismo político, porque al haber proselitismo político entonces es sancionable en realidad este artículo. Y posteriormente vamos a tomar también un ejemplo también muy importante, y es por eso que nos remitimos también al artículo 83 de esta misma Constitución. En el 83, en donde por ningún motivo, siendo uno presidente, no se puede elegir por ningún motivo, ¿no? Y por lo tanto no se permite, y situación que anteriormente se reelegía en la administración de Santana, ¿no? Pero por esta misma razón es que se conoce en realidad de estos mismos derechos y podemos gozar en realidad de estos privilegios políticos que nosotros tenemos siempre y cuando no afectemos a terceras personas. Y compañeros, hagamos patria y hagamos el bien. Les agradezco mucho su tiempo.